datos agrupados, realizado por el grupo uno, conformado por Luisa Ávila, Cristian Ramírez y quien les habla, Manuela Restrepo. Nuestro tutor es Néstor Apolinar. En primer lugar, les presentaré una versión inicial de las tareas de aprendizaje y finalmente les presentaré las modificaciones realizadas a los listados de análisis cognitivo. Las tareas que propusimos para el objetivo uno son las siguientes. El objetivo es determinar información relevante de un conjunto de datos agrupados en intervalos y presentados en tablas o histogramas de frecuencia para utilizarla en el cálculo de las medidas de localización central. La primera tarea es la siguiente. Les proponemos a los estudiantes realizar una encuesta entre 40 estudiantes del colegio en la cual pregunten cuál es su calificación o desempeño académico en el área de matemáticas y clasifiquen ese resultado según los desempeños pues establecidos por la institución que están determinados en estas escalas, en estos intervalos, pues, de escala valorativa. Después de realizar esta encuesta, entonces les pedimos que respondan la pregunta cómo se distribuyen las calificaciones, esas calificaciones en términos de medidas de localización central para datos agrupados. Esta tarea tiene como requisitos primero pues la creación y la lectura de tablas y gráficos y la comprensión de los conceptos de media, mediana y moda. Como metas tenemos la familiarización con el manejo de los datos agrupados y la aplicación de las medidas de localización central. La formulación, pues, es presentar en primer lugar la escala valorativa del colegio y la pregunta que deben hacer en la encuesta. Después de esto, presentar la pregunta que ellos deben resolver, que es cómo se distribuyen las calificaciones en el área de matemáticas en términos de medidas de localización central para datos agrupados. Los materiales son lápices, colores regla, papel y copia de la información y una calculadora para facilitar sus cálculos. Proponemos que se agrupen en grupos de 4 estudiantes. Como comunicación e interacción, pues que sea interna entre los grupos de trabajo, que sea entre el docente y los grupos de trabajo y finalmente que se presente una socialización al gran grupo. Temporalidad, pues en primer lugar presentar la tarea, el contexto de la tarea, conformar los grupos, recopilar la información y analizarla y socializar los resultados. La segunda tarea que presentamos o que proponemos es esta, la cual titulamos informe de ventas. En esta tarea se presenta pues en una empresa de ventas telefónicas donde se hace una encuesta mensual a 150 clientes para calificar la atención de los vendedores de 1 a 100. El supervisor, se le pide pues a los supervisores presentar informes de estas ventas, de estas encuestas, y el supervisor del grupo A presenta este informe, presenta esta tabla así, tal como está, y presenta estos cálculos realizados así como están. Después de revisar este informe, el gerente de la compañía pues considera que el supervisor está arreglando los datos para mostrar unos mejores resultados. Lo que proponemos a los estudiantes es que en primer lugar completen la información faltante y en segundo lugar revisen el informe y presenten una puntuación que represente correctamente el desempeño del grupo A o el desempeño pues presentado por el supervisor del grupo A. Esta tarea tiene como requisitos leer las tablas de frecuencias, la lectura de tablas, realizar operaciones matemáticas básicas y como metas, pues que determine conceptos tales como marca de clase, amplitud de intervalos, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Estos conceptos están involucrados en el cálculo de las medidas de localización central. Y finalmente, pues calcular las medidas de localización central. Como formulación, pues es la presentación del contexto de la tarea, presentar los datos, que son esta tabla y estas cálculos, y ya presentar pues la pregunta, que es
completar la información y revisar el informe para presentar pues la puntuación que represente correctamente al grupo A. Materiales son materiales pues lápiz, papel, copia de este material, de esta información impresa, calculadora para facilitar los cálculos de los estudiantes. El agrupamiento en primer lugar proponemos que sea individual, después que se compare lo que se hizo de manera individual en parejas y después que se socialice al gran grupo. Como comunicación, pues interna entre los grupos, entre el docente y los grupos y con el gran grupo. Las tres etapas que proponemos para la tarea es pues la lectura de la tarea y completar la información de manera individual, el trabajo en parejas y la socialización de los resultados al gran grupo. Para el objetivo 2 tenemos, nuestro objetivo 2 es comparar conjuntos de datos agrupados en tablas o gráficos por medio de las medidas de localización central, media, mediana o moda para solucionar problemas en un contexto cercano. Planteamos dos tareas enmarcadas en el mismo contexto. El contexto es el siguiente. Un grupo de estudiantes de grado noveno propone iniciar un emprendimiento que involucra la fabricación y venta de camisetas a sus demás compañeros. Para llevar a cabo este proyecto, pues es necesario que ellos determinen las tallas de las camisetas y estas tallas las determinan de acuerdo al contorno del pecho de las personas. Las tallas están presentadas acá y después de tener esta base para definir las tallas, entonces los estudiantes toman las tallas toman las tallas de sus compañeros y se registran las siguientes tablas. Estas son las tablas, se define un tallaje para hombres y un tallaje para mujeres. La primera tarea es, se les pregunta a los estudiantes cuál sería la medida en centímetros adecuada del contorno de pecho que pueden tomar como referencia para definir una única talla, una para hombres y una para mujeres. Esta tarea tiene como requisitos interpretar datos agrupados en tablas de frecuencias o en histogramas, reconocer los conceptos que se aplican en las fórmulas para calcular las medidas de localización central para datos agrupados y desarrollar cálculos. Como metas, interpretar los datos agrupados en las tablas de frecuencias y los histogramas y reconocer esos conceptos que se aplican en las fórmulas para calcular las medidas de localización central. La formulación, en primer lugar, se presenta el contexto de la tarea de los estudiantes y en segundo lugar, se les pide dar respuesta a la pregunta que ya mencioné. Como materiales tenemos material impreso, lápiz, papel, calculadora. Tenemos como agrupamiento grupos de 4 estudiantes para que resuelvan toda la tarea y la comunicación pues será entre los integrantes del grupo, entre el docente y cada uno de los integrantes del grupo y socialización con el gran grupo. Las etapas que proponemos para esta tarea es primero presentar el contexto de la tarea, analizar y solucionar la tarea y después socializar los resultados. La segunda tarea que proponemos, enmarcada en este mismo contexto, es ya que comparen las dos distribuciones de datos, tanto para hombres como para mujeres. Ahí les decimos, bueno, ya se necesita proponer una única talla, una talla de camisetas unisex. ¿Cuál sería esa talla que se ajusta tanto para los hombres y para las mujeres, con la cual garanticemos pues que se cumple con las necesidades de la población y que la mayoría de estudiantes pues va a comprar esa camiseta? Entonces, para esta tarea, los requisitos es conocer el concepto de medida de localización central como un dato típico de la población, del conjunto de datos, interpretar la distribución del conjunto de datos al leer una tabla o histograma y como metas, pues mejorarla en la comprensión de la relación entre las medidas de localización central y la distribución de los datos, y potenciar el uso de la mediana y la moda como un dato representativo de un conjunto de datos en un contexto profesional. Listo, Manuela, muchas En la gracias. for- Listo.
Grupo número 2. Hola, Hola. ya comparto mi pantalla. Ok. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Este es un segundito como acá. Voy a poder ver las cosas todo. Listo.